Pero somos privilegiados porque estamos aquí. Somos un pequeñísimo grupo de mexicanos, muy pequeños, de los 100 y pico de mexicanos, 110 millones de mexicanos. Somos un pequeñísimo grupo de mexicanos que tenemos esta oportunidad de estar en una universidad. ¿Y qué pasa con esos 7,5 millones que calificaba nuestro rector como los ninis? Y que lo califican no es sino en general los estudiosos de la sociología. Ni estudian ni trabajan, pero no porque no quieran estudiar, no porque no quieran trabajar, porque no tienen oportunidades, porque quisieron entrar a una universidad, a esta o a cualquier otra, y las puertas se les cerraron por falta de cupo, porque no se invierte en educación, porque el gobierno mexicano no invierte en lo que debería invertir, que es en construir más universidades, más escuelas, en promover la investigación, en apoyar el estudio desde los primeros niveles. En esto no se invierte, compañeros, se invierte en otras cosas, en la locura esta de la guerra contra el narcotráfico, que jamás será una guerra que podamos ganar. Es una guerra perdida desde el principio, es un absurdo lo que está pasando, pero ahí están todos nuestros recursos metidos, todos los impuestos de todos nosotros están metidos en esa guerra que no tiene fin, y se dejan invertir en instituciones públicas de enseñanza, se dejan invertir en salud, se dejan invertir en justicia. Entonces, esas reivindicaciones, el acceso universal a la educación, el acceso universal a la justicia, el acceso universal a la salud, que están previstas en nuestra Constitución, pues son simplemente eso, buenas intenciones, utopías, porque nada hacemos para que eso suceda. Y es muy lamentable porque creo que a 100 años de la Revolución Mexicana estamos exactamente igual, si no es que peor, en algunos rubros, en México. ¿Qué hemos hecho en 100 años? ¿En dónde están los avances? ¿Qué pasó con las reivindicaciones campesinas? ¿Qué tiene que hacer un campesino para sobrevivir? ¿Irse a Estados Unidos con el riesgo de perder la vida? ¿Irse a las ciudades, a los centros urbanos, a vender quesadillas o a escupir fuego o a hacer malabarismos o a poner un puesto de lo que sea, con el riesgo de que nuestros policías también lo agredan? ¿Qué es lo que tiene que hacer un campesino? O contratarse con la delincuencia organizada, que cuando menos le va a dar para comer y algo más. ¿Qué tiene que hacer un joven como ustedes, que intentó ingresar a una universidad para estudiar, para formarse como ustedes, y que las puertas se les cerraron porque no hay cupo, porque físicamente estamos al tope, esta y todas las demás universidades? Y ese joven quiso buscar entonces una oportunidad en un empleo, en una empresa, donde pudiera formarse como técnico en algo, como oficial de algo. Tampoco hay empleos, porque la economía no ha crecido. Es una falacia la información que nos da el gobierno federal sobre los empleos que se han creado. Tendría que hablarnos sobre los empleos que se han perdido y los que no se han podido recuperar y los que no hemos podido generar. Eso es lo que pasa en 2010, a 100 años de la revolución. A mí me parece que sobre eso tenemos que reflexionar. No podemos hacer simplemente una fiesta y decir, estamos festejando el centenario, pero ¿qué festejamos? ¿Qué festejamos si el país se nos está yendo de las manos, se nos está diluyendo? ¿Cuántas partes del territorio nacional ya están en manos de la delincuencia organizada, administrados por la delincuencia organizada, que ha podido penetrar en presidencias municipales, en direcciones de policía y quizás hasta en gobernadores, y no sé si más arriba? Esa es una desgracia. Y en eso tenemos que reflexionar los universitarios. Y tenemos que insistir en que el dinero de los mexicanos, los impuestos que pagamos, se utilicen en lo que necesitamos que se utilicen: en educación, en salud, en justicia, en infraestructura. Para eso pagamos nuestros impuestos, no para derrocharlos en gastos que no tienen ningún sentido, que no nos llevan a nada. Yo espero verdaderamente, lo espero porque ustedes, los jóvenes que son sensibles a estos temas, espero que estos sean los temas que se reflexionen, que los discutan con sus maestros, con los especialistas, y que sean ustedes multiplicadores con sus demás compañeros,
para que entren en la reflexión de lo que realmente debemos reflexionar. Para mí es un motivo de gran satisfacción y un honor el que se me haya invitado a declarar inaugurados la cuarta jornada sociojurídica, vida social y universitaria de 1910. Los felicito por su presencia, les reitero, como lo hago frecuentemente, son ustedes quienes le dan sentido al trabajo diario de la dirección y de mis colaboradores. Es para ustedes que trabajamos y son ustedes quienes le dan sentido. De tal manera que es muy alentador verlos en un auditorio formándose, no nada más a través de su cátedra, de la clase diaria. Esto es importante. Las conferencias que se organizan, las presentaciones de obra escrita, los simposios, los coloquios, los congresos, son para ustedes. Y espero que ustedes sigan fortaleciendo este tipo de actividades curriculares para que la formación de ustedes sea lo que realmente hemos ofrecido que debe ser. Una formación de excelencia, que de esta universidad egresen los mejores juristas del país. Estoy seguro que así está sucediendo, porque aquí estamos el mejor cuerpo docente. Es algo muy importante que todos disfrutamos. Yo lo disfruté en su momento cuando fui estudiante y estuve con ustedes ahí sentado en muchas ocasiones escuchando a nuestros maestros, a nuestros grandes maestros, a los autores de la obra escrita. Siempre tuvimos la fortuna, como la tienen ustedes, no nada más de leer en los libros de los juristas que escriben, sino que esos juristas además, en este caso, son sus profesores y pueden dialogar con ellos. Esa es una ventaja que no tienen en otras escuelas de derecho, que no tienen en otras universidades. Ustedes tienen la obra y tienen el autor. Aprovechenlo, compañeros, es muy importante que ustedes se preparen bien y que egresen de esta universidad como juristas de excelencia. Eso es lo que puede salvar al país. Muchas gracias por su atención. Agradecemos a todos su presencia y haremos un receso de 5 minutos para iniciar con las actividades. Gracias. Vamos a presentar este documental que nos ha dado la oportunidad la Filmoteca de la UNAM. La maestra, ya conocida por ustedes, Sandra Segura, nos va a hacer la presentación de la película para que sepamos de qué se trata y saber de su autor. Nuevamente buenos días. Antes que nada quiero agradecer de manera personal a la doctora Silvia Escarpizo la oportunidad que nos da a los jóvenes que pretendemos iniciar una vida académica, el hecho de participar en esos eventos y sobre todo de formarnos al lado de maestros que tienen una gran experiencia, y pues mi reconocimiento y mi agradecimiento de todo corazón. Muchas gracias.
ideas de las cuartas jornadas sociojurídicas Vida Social y Universitaria en 1910 inician con la proyección del documental Memorias de un Mexicano del ingeniero Salvador Toscano. En el programa, por error involuntario, aparece Historias de un Mexicano, pero bueno, hacemos la corrección. Salvador Toscano Barragán nace el día 24 de marzo de 1872, un domingo de Ramos, en Guadalajara, Jalisco. En 1879 fallece su padre, don Esteban Toscano Arreola. Las cosas se complican para la familia. Salvador y Ricardo Toscano ingresan al seminario de Zapotlán a estudiar a los 8 años. Salvador empieza a escribir reportajes y descripciones para la imprenta materna de Zacualco. En 1887, 2 años después de regresar a Guadalajara con su abuelo materno, Antonio Barragán, como estudiante del Seminario Conciliar de San José, publica periódicamente La Centella, bajo el significativo lema, por la buena o por la mala. Su éxito da lugar a la publicación de la prestigiosa revista La América. Su madre, doña Refugio Barragán, al enviudar, se dedica a la prosa, al verso y al teatro. En 1890 inicia su labor docente en la Ciudad de México y sus hijos ingresan a la Escuela Nacional Preparatoria. En 1897, Salvador egresa como ingeniero topógrafo e hidrógrafo de la Escuela Nacional de Ingenieros, ubicada en el Colegio de Minería. En 1896, siendo estudiante, queda impresionado al conocer el descubrimiento de los hermanos Lumière, el cinematógrafo. De inmediato, importa de París a plazos el proyector y tomador de vistas, los primeros aparatos cinematográficos en el país, por lo que se le considera el introductor del cine en México. En 1898 inaugura la primera sala pública para la exhibición de películas, el Cinematógrafo Lumière, en la calle de Jesús María de la capital. Constituye su propio equipo y lo moviliza por toda la República. En 1899 produce la que puede considerarse la primera película genuinamente mexicana, Don Juan Tenorio, basada en la obra homónima del escritor español José Zorrilla, protagonizada por el actor Paco Gavilanes. Instala otra sala de cine, el Salón Rojo. Su condición profesional y su vocación de reportero le permiten percibir, antes que la mayoría, que el porfiriato agoniza. Cada vez invierte más tiempo en filmar y proyectar acaeceres de México. Salvador Toscano es al cine lo que Mariano Sola fue a la novela y los Casasola a las fotografías fijas. El legado de Toscano es que las escenas fundamentales de la Revolución se dieron en su momento en todo el país. Ahora cobran nueva vida, con un fondo histórico de inapreciable y reveladora autenticidad. Por ejemplo, en 1911 sale de la Ciudad de México para encontrarse con Madero y registrar con la cámara su marcha triunfalísima. Esa era la forma de sumergirse en las profundidades del país. En 1924 sale del país por diferencias políticas con Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles. Al regresar, encuentra un nuevo país. Cansancio, familia y otros avatares lo alejan del cine. Cuida, conserva y ordena meticulosa y quizá hasta obsesivamente su material clínico. Y los tantos papeles relacionados, en medio de tan agitado y venir, programas, recortes de prensa, contratos, facturas, cartas, todo tiene un lugar donde puede localizarse después con relativa facilidad. Salvador Toscano Barragán fallece el 10 de abril de 1947 en la Ciudad de México. Sus testimonios son narraciones lineales, una sucesión de hechos épicos realizados por un grupo de hombres. Aún sin saberlo, preparó uno de los más importantes capítulos de la memoria mexicana y proporcionó un instrumento eficiente para el fortalecimiento de la identidad nacional. Su hija, Carmen Toscano, consciente de la trascendencia de esa labor, inicia en 1942 la catalogación y copia del valioso material filmado por su padre, en situaciones riesgosas y con equipos rudimentarios. Finalmente,
en 1950, concluye la antología fílmica que narra la vida de una familia mexicana durante la Revolución bajo el nombre Memorias de un Mexicano. El video original, Imágenes en color sepia, evoca el pasado, permite observar mobiliarios, lugares, vestimentas y contextos que propician la comprensión de la historia e incluso comunica sentimientos ante los procesos históricos y el factor humano. El tratamiento audiovisual transporta al espectador a diferentes épocas, momentos y situaciones. La secuencia, con próceres y gente común que como ellos vivió, sufrió y gozó de su tiempo, exhibe lo que hemos sido, paso importantísimo para poder entender a fin de cuentas lo que somos. A continuación, disfrutemos de esa encomiable labor. Muchas gracias.